Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Invierte con Ventaja. Vamos a analizar aquí las principales posiciones del nuevo fondo de True Value, fondo que se llama True Value Compounders. Hace tiempo que quería hacer este vídeo porque este concepto de compounders me parece muy interesante, es la esencia realmente de la bolsa, ¿no? Son empresas que son capaces de aplicar la famosa ley de capitalización compuesta, que son capaces de componer, es decir, de ir creciendo exponencialmente con el paso del tiempo, empresas cuyo valor va creciendo año tras año y por lo tanto eso se ve reflejado en su cotización. Empresas que tienen posiciones de dominio, etc. ¿Por qué me interesaba especialmente este fondo? Bueno, pues porque Alex Estebanaz es un analista value que analiza los negocios, que aplica el arte de invertir por oposición a la filosofía de inversión value, que puede ser más sistemática o cuantitativa, que es más una ciencia, puesto que ahí estaremos hablando simplemente de aplicar screeners y sacar ideas o simplemente seguir un método, un sistema de inversión basado en un screener de ratios fundamentales y también técnicos, es decir, que combine value y momentum, que es una anomalía todavía más poderosa que el value. Pero lo interesante de Alex Estebanaz es que además de ser analista value está muy centrado en las small caps, es decir, valores menos conocidos, ¿no? Los grandes valores compounders pues más o menos se conocen, ¿no? La típica Coca-Cola, por ejemplo, empresas que tienen un crecimiento, bueno, Coca-Cola quizá ya no lo sea, pero lo ha sido. Pero son empresas muy interesantes a analizar por el potencial que tienen a largo plazo de seguir creciendo. Y en el caso de Alex Estebanaz, incluso en contextos de crisis o de recesión, centrándose en empresas que tienen grandes MOATs, grandes capacidad de pricing power, que es un concepto clave en el entorno actual de inflación que tenemos. Así que le vamos a echar un vistazo a las principales posiciones que tienen este fondo, que es relativamente nuevo, y estas son las posiciones totales que tiene todo el fondo, es decir, son relativamente pocas posiciones, lo cual está muy bien, porque si quieres generar una buena rentabilidad, pues no puedes diversificar en exceso, un exceso de diversificación es negativo, y aquí, bueno, pues tiene unas 20 posiciones que está muy bien desde ese punto de vista, y bueno, lo primero que me llama la atención al ver las posiciones es prácticamente no hay ningún valor conocido, por lo menos para mí, ¿no? Son valores relativamente pequeños. Entonces vamos a fijarnos en las que tienen mayor ponderación, es decir, las mayores apuestas. La mayor sería esta, pero bueno, esto tiene que ver seguramente con que en el momento en el que las compró después ha ido fluctuando y por lo tanto el peso va fluctuando. Es decir, las principales posiciones son estas, que tienen entre un 7 y un 6%. Vamos a mirar también esta que me ha llamado la atención y os las voy a comentar desde mi punto de vista, mi opinión, que no es fundamental, porque para eso está Alex y no, vamos, y es una referencia para mí, pero desde el punto de vista chartista, desde el punto de vista, digamos, del sentido común que nos puede aportar el análisis técnico, es decir, la acción del precio. Y vamos a empezar, y vamos a verlo, vamos a empezar por la que tiene más posiciones, que es un 7% de ponderación, que es Volati, que es una acción que cotiza en SE, que es la bolsa de Estocolmo. Hay varias acciones, veis que tiene la corona sueca, tiene varias acciones con posiciones en Suecia, algunas son euro, otras son de libra, otras son de la bolsa canadiense. Esos son los mercados en los que parece que más se fija o en los que él ve más capacidad, ¿no? Pero llama la atención la cantidad de valores de la bolsa sueca que hay, ¿no? Para ser una bolsa de importancia muy secundaria a nivel mundial, ¿no? Vamos con ello. Pero permíteme, antes de entrar en materia, que te recuerde que si no estás suscrito, te suscribas al canal. Si quieres, te gustan estos contenidos, si quieres apoyar mi trabajo, actives las notificaciones activando la campanita, le des a me gusta a este vídeo y lo compartas con alguien que creas que le pueda interesar. Muchas gracias. Vamos con, como os decía, con las principales posiciones del fondo. Y, como os decía al principio, un fondo de compounders, de empresas compounders, lo que debemos esperar es que su gráfico, el precio, refleje lo que son los fundamentales de la empresa. Es decir, un gráfico de precios de una empresa compounder tiene que reflejar una tendencia alcista, que es la base, la esencia del análisis técnico, ¿vale? La mejor forma de saber de entrada si estamos ante una empresa compounder o no es buscar si tiene una tendencia. Si no tiene tendencia, lo más probable es que no sea una empresa compounder. Eso no significa que dentro de esa tendencia haya descansos y de hecho ahí está la oportunidad, es decir, utilizar alguno de esos descansos, es decir, alguno de esos dientes de sierra de largo plazo, esas pequeñas consolidaciones que todos los valores acaban haciendo tarde o temprano para tomar posiciones y buscar un buen punto de entrada. En eso nos vamos a centrar, en la tendencia y en los puntos de entrada. El primer valor, que es Volati,
Como os decía, este es el gráfico en velas mensuales. Bueno, lo primero que llama la atención es que lleva poco tiempo cotizando, desde finales de 2016, lo cual no está mal. Tuvo al principio unos comienzos un poco regulares y desde el comienzo de la pandemia parece que se ha disparado. Eso está bien, pero tampoco es que sea una tendencia de muy largo plazo, ¿no? Aquí ya entra en juego el valor analítico de Alex Estebanaz a la hora de analizar el negocio. Fijaros lo que está haciendo desde hace 3 meses, lleva 3 velas negras fuertes en velas mensuales, y lo que han hecho esas 3 velas negras es corregir un 38%, que es un ratio de Fibonacci clave, de la subida que va desde los mínimos históricos hasta los máximos históricos. Esa es la situación en la que está en el largo plazo dentro de una canalización que estaría empezando a romper, que tiene un gap aquí de arranque de libro, que supera resistencias y tiene un gap de arranque con un pico de volumen, o sea que todo eso está muy bien y a partir de ahí empiezan sus dientes de sierra. Bueno, estos dientes de sierra se están alargando y parecería que ha roto una base del canal, pero no pasa nada, esto es habitual en el análisis técnico y puede ser perfectamente que realmente esté integrando este otro canal. Como os decía, ha corregido un 38%, está justo en esos niveles y ahí es donde se está frenando la caída del precio, a niveles de soporte. Bueno, podría irse al 61, que sería una caída mucho más significativa, pero en principio esto es zona de soporte y es zona de compra, ¿no? Entonces es interesante desde ese punto de vista, si esto es un compounder de verdad y esto es una fase correctiva en la que lleva varios meses metido, tenemos un buen punto de entrada. Y habéis visto que he empezado con el gráfico en velas mensuales. Ahora paso al gráfico en velas semanales y ahora paso al gráfico en velas diarias. Y en velas diarias tenemos, como decía, un importante soporte en ese nivel de las 145 coronas. Y es interesante porque si pierde, si gira ese nivel, peligro. Eso no significa que no pueda haber un fallo bajista, a menudo los hay, desde el punto de vista del chartismo, del análisis técnico, que es más reactivo, porque realmente no sabemos lo que hay detrás de esta acción del precio. Un analista value fundamental que ha dedicado muchas horas a analizar el fondo del negocio puede estar mucho más tranquilo si ve que el valor rompe, ¿no? Tiene esa confianza y sobre todo porque está diversificado también, ¿no? Bueno, en cualquier caso me parece que es un timing atractivo. Al final la cuestión es buscar ratios riesgo-recompensa atractivos. ¿Qué significa eso? Significa que aquí, para un chartista, si rompe este soporte hay que cerrar, 145. Eso no implica que si hace un fallo bajista volvamos a entrar posteriormente. Eso es una de las claves también muy importante. Pero bueno, el stop si salta o el cierre de la posición estaría en esos niveles y el nivel de compra a estos precios es atractivo, ¿no? Estamos hablando pues eso, de una caída del 7% en comparación con un potencial alcista máximo en caso de que estemos en ese momento de reanudación de la tendencia. Yo no suelo utilizar stops, es decir, que automáticos, quiero decir. Es decir, que todo depende de cómo lo rompe, le puedes dar un tiempo, un margen de seguridad, puedes cerrar la mitad de la posición aquí, mantener la otra mitad para seguir dentro del mercado en el caso de que se gire, etc. Esto hay mucho que decir aquí, pero me quiero centrar simplemente en el análisis de posiciones. Tiene un gap bajista reciente, que es este, que va a funcionar como resistencia, pero bueno, de momento está intentando rehacerse. Recientemente ha roto este pequeño mínimo, o sea, este pequeño soporte de muy corto plazo y ha sido capaz de volver a hacerse. La verdad es que el volumen es poco, es muy bajo, como ocurre a menudo con las empresas de Alex Estebanaz, son volúmenes pequeños, pero bueno, no me desagrada en absoluto este gráfico. Bueno, tiene una directriz bajista de corto plazo, que es una que tendrá que superar para poder reanudar, volver a meterse en una situación técnica de sesgo alcista, y lo que estaría formando es una especie de banderín de consolidación. Ya lleva bastante tiempo, y si esa tesis del banderín de consolidación, que es un banderín dentro de una tendencia alcista, que es una pauta técnica clásica, no debería de seguir cayendo dentro de ese banderín, ¿no? Ya lleva bastante tiempo y hay una zona de soporte interesante. Es un valor sin duda a seguir, porque al final, como decía, lo interesante es ver que simplemente volviendo a máximos estamos hablando de un potencial del 45%, simplemente volver a máximos, ¿no? Perdón. Volver aquí a máximos, y por supuesto las empresas compounders no son empresas para mantener unas semanas ni unos meses, son empresas para mantener años en principio en cartera. Es decir, aquí lo que estaría en juego es que la empresa pueda subir con mucha fuerza a lo largo de los próximos años. Ese es el potencial que tiene. Por lo tanto, la mayor posición del fondo True Value Compounders me gusta, esa es interesante. Vamos a seguir, aunque no sean en orden de ponderación, las he añadido aquí abajo, Volo, SIS, en fin, todos estos valores que tenéis aquí con estos nemos, algunos un poco extraños. Vamos a empezar siempre con el gráfico mensual, porque desde lo que se trata, queremos ver empresas cuyo precio está reflejando
esa capacidad de que el valor de la empresa vaya creciendo año tras año. Y aquí, pues desde el año 2009, tenemos una tendencia alcista poderosa. Poderosa porque nunca las correcciones o consolidaciones que tiene son aquí laterales, aquí prácticamente no tiene, y la que vuelve a tener vuelve a ser lateral, contando con el confinamiento que se queda con una sombra inferior larga en velas mensuales. Por lo tanto, la sensación que transmite el gráfico es de fortaleza. Y el único momento en el que ha tenido una caída libre lo ha recuperado con un rebote igual de vertical que la caída anterior. Una vuelta en V muy buena, muy potente, y por lo tanto pues es un valor interesante. Es un valor que, bueno, sin conocer absolutamente nada de los fundamentales, como os decía, me gusta su aspecto técnico. Bueno, podemos trazar los retrocesos de Fibonacci. El único que había mirado es el anterior, los demás los estoy haciendo sobre la marcha. Perdón. Y por eso os digo que voy a trazar aquí los retrocesos de Fibonacci utilizando el gráfico en velas mensuales, pero realmente no va a tener mucho sentido. Un valor que ha pasado de 0,29 a $20, pues no va a tener mucho sentido, ¿no? Pero bueno, ahí tenéis los niveles. Ahora está justo en el nivel de retroceso del 23%, el 38% sería en este nivel que fue resistencia, después soporte y que ahora sería soporte, y el 61,8% aquí. Realmente, en un valor que está en tendencia, no va a visitar nunca la zona del 0,61%. Del 61,8% del ratio áureo de corrección, ¿no? O sea que como máximo esperaríamos que cayera hasta aquí, pero vamos, ni siquiera. En realidad, bueno, podemos trazar alguna canalización, y aquí sería interesante comparar la velocidad, la pendiente de esta canalización, con la pendiente de crecimiento de los beneficios, porque al final, a largo plazo, existe una correlación entre los beneficios y la cotización de la empresa. Pero bueno, vamos a centrarnos aquí en el aspecto técnico, chartista, en este primer análisis y estudio de las posiciones de Alex Estebaranz en el fondo de True Value Compounders. Y a nivel técnico, pues simplemente llevamos varios meses de consolidación lateral, después de un tramo alcista, después de una tendencia de fondo alcista, y estaría en la base de ese canal, el canal más reciente que podemos utilizar, utilizando los mínimos recientes y los máximos también anteriores, ¿no? Los máximos históricos anteriores. O sea que imaginaros el potencial que tiene de largo plazo si desde el punto de vista fundamental y técnico siguen yendo de la mano ambos, ¿no? Vamos a pasar al gráfico en velas semanales. Me gusta la estrechez de ese banderín. Es decir, aunque sea relativamente vertical la caída, no deja de ser proporcional a la subida anterior. Vamos a trazar los retrocesos de la última subida que tiene desde los mínimos de marzo del confinamiento. Vamos a coger los mínimos intrasemanal, por ejemplo, o podemos coger los niveles de apertura y cierre. Veis que no cambian mucho. Está en esos niveles y vamos a cogerlo desde aquí, desde este nivel de cierre, para ver que el 38% lo ha roto momentáneamente. En las semanas anteriores ya llevaba tiempo funcionando como soporte, lo ha roto y se ha vuelto a girar al alza. Eso es positivo, está haciendo una envolvente alcista, una vela envolvente alcista en velas semanales, que es una señal de suelo. Todo eso lo hace también en niveles de soporte de este gap alcista que se produjo aquí a principios de 2021, ¿vale? Principios de 2021. Y veis que la media móvil además funciona muy bien, esta media móvil que es de 10 semanas en este caso, pero bueno, no es tan importante. La cuestión es que, bueno, pues está hace varios meses formando una especie de diente sierra a la baja que corrige un 38% de la subida total anterior desde el mínimo del confinamiento, sobre la base de una tendencia alcista de fondo de largo plazo. Y eso me parece que es positivo. Vamos a terminar echando un vistazo al gráfico en velas diarias, donde vemos eso que os comentaba de la vuelta en V después de haber roto ese soporte. Fijaros, hay un mínimo local aquí, otro mínimo local, y lo rompe aquí para recuperarse igual de rápido. En 2 sesiones, 3 sesiones, vuelve a meterse por encima del soporte que ha roto. Esto es una señal técnica clásica, positiva, de fortaleza. Vamos a mirar el volumen, que en este caso es importante, porque el volumen va siendo creciente a medida que cae, veis que va subiendo el volumen, y en la vela blanca grande, en esta sesión clave, el volumen es todavía mayor y luego sigue siendo fuerte en las 2 sesiones siguientes en las que el precio consigue recuperarse. Por lo tanto, es una señal técnica positiva. Tenemos un primer soporte que funcionará como soporte, que es este gap alcista que hemos tenido ahí en medio. El nivel medio de esta vela blanca también sería un nivel de soporte y en última instancia el mínimo local anterior, que es el mínimo de la ruptura, también sería soporte. Bueno, en principio podría consolidar, pero cuanto mayor sea la fortaleza, en realidad menor va a ser la consolidación, menor va a ser el retracement, ¿no? La vuelta hacia atrás. Y aquí la expectativa pues, es que consolide y en un momento dado pueda terminar rompiendo este canal y de por finalizada la fase de consolidación, que en velas diarias veis que es más visible. Lo he trazado de esta manera
en el gráfico de velas semanales anteriormente, se puede ajustar de muchas maneras, ¿no? Lo importante es comprender el concepto, ¿no? Que no hace falta que sea perfecta la figura, ni mucho menos, nunca lo va a ser, pero en este caso veis que en velas diarias encaja perfectamente la canalización y dejamos, por supuesto, el pico, el exceso anterior al margen de este canal, ¿no? Se produce un primer tramo bajista, una primera corrección, y luego a partir de ahí la corrección es ordenada, ¿vale? Y como os digo, me gusta también este segundo valor con una vuelta en V, que para mí también está en un timing de compra favorable, un timing de compra óptimo. Vamos a seguir con este siguiente y en Incap Corporation vamos a empezar también con el gráfico en velas mensuales. Aquí el hecho de que sea una compounder ya es extraño, aunque seguramente tiene una explicación fundamental, pero en cualquier caso veis que ha tenido largos años de tendencia bajista y desde el año 2014 se rehace y lleva ya varios años en tendencia alcista, pero no está en máximos históricos. Entonces esto sería una historia a investigar, a mirar un poco más en detalle, pero me llama la atención. Vamos a ver si se puede trazar un canal de alguna manera, que seguramente se podría trazar algún canal de este tipo. En este caso estaría ya en el techo del canal y lo que tendríamos que ver es este ritmo de crecimiento que supone, pues por ejemplo, fijaros, en enero de 2007 está en 2,7 y en enero de 2018 está en 3,9, o sea que es 1,2 dividido por 2,7, pues prácticamente un 50%, un 40% de crecimiento de este canal, o sea que es un canal de crecimiento fuerte, tiene que ser una empresa cuyos beneficios tengan el potencial de crecer muy fuerte, ¿no? Eso es lo que habría que ver. En este caso, lo que sí es llamativo y atractivo, después de la corrección que tuvo con el confinamiento de 2020, que fue pequeña en comparación con la subida que tenía anteriormente, tocó la base del canal, se ha disparado hasta el techo del canal. Por supuesto, esto no es ciencia, es decir, puede perfectamente seguir subiendo a este ritmo y que el canal sea mayor, sobre todo considerando de dónde viene máximos. Si es una empresa que ha estado en reestructuración y que ha conseguido rehacerse, recentrarse en su negocio, por ejemplo, no lo sé, pues estos máximos históricos podrían caer sin problema. Este es el gráfico, como digo, en velas mensuales. En velas semanales vemos la tendencia reciente desde 2020 y lo más interesante es que en esta fase correctiva, en la que muchos valores llevan ya varios meses, en este caso tenemos un movimiento lateral extremadamente estrecho. Esto es una señal de fortaleza. Ha tenido algún susto, ha durado poco y está otra vez en máximos. O sea, está amagando claramente una continuación alcista. Es una figura técnica diferente de las anteriores. Está en el techo del canal, como veíamos antes, en velas mensuales, pero muy bien. O sea, me gusta el aspecto. Vamos a verlo en velas diarias. Claro, esto como siempre son valores relativamente estrechos. Fijaros el volumen que tiene, 12.000, 15.000 acciones, eso hay que tenerlo en cuenta, pero la evolución de los últimos meses, desde finales de 2021, que es lo que os decía antes, esa lateralidad que transmite y esa verticalidad que cada vez que rompe el soporte se recupera rápidamente, es una señal de fortaleza. Aparecen compradores, independientemente de que haya volumen o no. Lo claro es que cuando rompe soporte no consigue atraer suficiente interés vendedor. En este caso, por ejemplo, aquí el volumen crece, pero es absorbido por las compras que vuelve a meterse en lateral. Y todo esto pues, es un largo proceso lateral y está atacando máximos. En fin, me gusta el aspecto técnico que tiene ganas, el volumen es concordante. Fijaros, por ejemplo, esta vela de aquí, del 20 de abril, voy a ponerlo más grande para que se vea mejor, esta vela del 20 de abril, que es una vela blanca grande, que rompe resistencia, rompe este nivel de resistencia de corto plazo, incluso rompe también este máximo local de aquí, es decir, es una vela blanca de impulso, posible arranque de movimiento, y se produce con un pico de volumen. No es un pico de volumen estratosférico, pero es un pico de volumen. Igual que esta, por ejemplo, que también es una vela de arranque, ¿no? Que pone fin a una fase correctiva anterior, es una vela de arranque, consolidación lateral, nuevo arranque. Vamos a ver, es un valor poco líquido, por lo tanto a veces abre con gaps bajistas fuertes, como este que está abriendo hoy, pero el aspecto técnico de fondo, desde luego, es de fortaleza, así que también me gusta este valor. Marlowe PLC, siguiente valor en la lista. Empezamos de nuevo con lo mismo, gráfico de velas mensuales, un valor nuevo para mí, como todos los que hay aquí. Queremos ver el aspecto que tiene técnicamente, que sea un valor que esté en tendencia alcista, que se pueda trazar o no, pero bueno, que se pueda ver un canal, una canalización y que esté en valor alcista, y es el caso. Lleva poco tiempo cotizando, desde 2016, lleva pocos años cotizando, el volumen está creciendo, es decir, está despertando cada vez más interés. Vamos a verlo en velas semanales. Está en máximos, ha seguido más o menos la pauta del mercado, desde el suelo del confinamiento, vuelta en V, eso está bien.
una vuelta en V que vuelve. Cuando hablamos de vuelta en V tenemos que cuanto mayor sea el rebote mejor, es decir, a menudo incluso el rebote de la segunda mitad de la V va incluso por encima del movimiento inicial. En este caso va exactamente al mismo nivel, a ese nivel de resistencia, consolida un pelín y lo acaba rompiendo, o sea que es de libro. Lo hace muy bien, hace dientes de sierra con sus sustos, como por ejemplo este y este, pero bueno, en general es un valor en tendencia alcista y es un valor atractivo. En los últimos meses también lleva corrigiendo, desde finales de 2021, en velas semanales, desde todo el año 2022 también ha corregido. Podemos trazar eventualmente los retrocesos de Fibonacci que van desde el suelo del confinamiento, a ver si los consigo trazar, desde aquí hasta los máximos recientes, y de nuevo vemos cómo se cumplen los retrocesos de Fibonacci de libro, una de las herramientas más poderosas que hay, que veis que el movimiento que va desde aquí hasta aquí corrige un 38% de ese movimiento alcista. Y esa corrección del 38% coincide con un soporte natural, que es este mínimo local y este otro mínimo local que tenemos aquí, ¿no? Entonces, esto es un soporte muy importante y en un valor compounder y fuerte como este ya no debe de caer. Es decir, que ya tenemos un nivel aquí de soporte importante, soporte para stop, cuya pérdida pues, implicaría el cierre total o parcial de la posición en un movimiento defensivo. Pero por lo demás, bien, o sea, una fase de consolidación, un rebote posterior. Vamos a ver en velas diarias para terminar cómo está. Puede haber ruido, puede haber más o menos ruido, pero desde luego también está en un momento atractivo, ¿no? Aquí tiene un pequeño gap alcista que funciona como soporte, que está funcionando ahora mismo como soporte y en cualquier caso parece que ha puesto fin a esta pequeña corrección de corto plazo, que duró varios meses en realidad, y está intentando otra vez arrancar, ahora está consolidando y está en zona de soporte atractiva con la idea de poder reanudar la tendencia alcista. También me gusta, es un poquito más ilíquido quizá, tiene yo creo que relativamente, bueno, son 120.000 acciones, lo que pasa es que esto es mercado, estos son libras, ¿no? O sea que bueno, no sé, el gráfico es quizá un poquito menos líquido, es quizá más chicharrero que los otros dos valores que hemos visto anteriormente, aunque bueno, digamos que las velas son más violentas, ¿no? Pero bueno, por lo demás me gusta. Seguimos con el valor Data Group, este es de la bolsa alemana, del Xetra. Vamos a empezar también con lo mismo, nos quedan dos valores, este y el siguiente. Es un valor compounder, bueno, aquí hay una cosa rara en el gráfico que seguramente es un error, vamos a ponerlo así. Es un valor compounder, pues de libro. Este es el gráfico que esperamos cuando buscamos un valor compounder. Es decir, son velas mensuales, desde el año 2009, a momentos de crisis de la zona euro consolida, momentos de desaceleración consolida, pero poco porcentaje, caída del confinamiento, hace una especie de doble suelo y sigue para arriba. Es decir, chapó, este es el tipo de gráficos que nos debe interesar y que como analistas técnicos nos interesa. Fijaros que encaja perfectamente en una canalización alcista y que, como siempre, podemos calcular la pendiente que tiene y compararla con el ritmo de crecimiento de los beneficios que ha tenido en los últimos años y el ritmo de crecimiento de beneficios que se espera para los próximos años, ¿no? Esa es la clave realmente, ¿no? Bueno, pues me gusta, un gráfico en velas mensuales, desde luego, impecable. Y lleva 4 meses sin subir, 4 meses en lateral, es decir, eso es una corrección, una consolidación bastante atractiva. Vamos a ponerlo en velas semanales, es decir, una corrección atractiva que podría marcar una reanudación alcista, ¿no? Una curiosidad, que esto seguramente tiene su explicación, el mínimo del confinamiento de marzo de 2020 fue perforado posteriormente, también en forma de vuelta a nube, es decir, de una ruptura rápida, efímera, de soporte. Este mínimo local es perforado aquí a finales de 2020, pero de una forma muy rápida, para después consolidar durante varias semanas y volver otra vez al alza. Con lo cual aquí hay fuerza y poderío en el valor y está en tendencia alcista, ¿no? O sea que vamos a trazar los retrocesos de Fibonacci desde este mínimo, desde el mínimo que hay, desde toda la subida que va desde aquí hasta el movimiento anterior, y también de libro ha corregido un 38% desde aquí hasta aquí. Lo que hace esa caída es corregir un 38% de la subida que va desde aquí hasta aquí, ¿vale? Entonces, eso indica, además, en una zona globalmente de soporte, que fue consolidación aquí, toda esta zona fue consolidación y por lo tanto ahora es soporte. Incluso en velas, si miramos solamente los cierres semanales, el soporte estaría incluso por aquí, por arriba, ¿no? Es decir, que en cuanto se ha acercado a ese nivel ha rebotado y está volviendo a caer y está otra vez en ese nivel de soporte que realmente, pues si esto va en serio y este es el timing, ya no debería de volver a caer por debajo de esos niveles, ¿eh? Entonces, en gráfico, en velas diarias, pues tenemos ahí como decía, esta vela blanca fuerte. Bueno, tiene cierto ruido, que es lo normal,
tiene aquí un mínimo local y ahora estaría rehaciéndose. Bueno, pues si queremos tomar posiciones, es un buen, yo creo que está, me gusta, ahí en esos niveles, un stop por debajo de estos niveles y considerar que esto sería una especie de islote, de isla, que el soporte ya lo ha visitado, el retroceso del 38% ya está tocado y que mi escenario base sería ese, que ya está terminando la fase correctiva y que está replanteándose una reanudación alcista, ¿vale? Para Data Group. Un valor que también es interesante. Y ya el último, Newlat Food, este es de la bolsa de Milán, italiano, NWL. Curioso, ¿no? La diversidad que tiene. Velas mensuales, lo primero que hacemos es ponerlo en velas mensuales. Y aquí, fijaros, aparte de que es un valor joven, que solo lleva desde 2019, igual es un split o algo, no lo sé exactamente cuál es el origen, pero me llama la atención, porque aquí está en una situación, técnicamente, en velas mensuales, está con sesgo bajista, porque ha roto esta zona de soporte. Y este, fijaros, es el único valor de todos los que hemos visto, y además ha roto esa zona de soporte después de haber intentado atacar máximos históricos superando estos máximos de aquí. Así que está en una situación de incertidumbre. Si el análisis fundamental es correcto, rápidamente debería de salir de esta situación de debilidad y volver a meterse al alza. Claro, aquí tenemos un dilema, que siempre lo tenemos. Comprar ahora o esperar. Si esperamos y compramos aquí, estamos comprando un 10% más arriba. Tampoco es mucho, tampoco es que sea un valor muy volátil, ¿no? Entonces, si compramos ahora, mejoramos el ratio riesgo-recompensa. Vamos a ponerlo en velas semanales y vamos a mirar el suelo de 2020, si pudiera estar de alguna manera, bueno, podemos siempre, como os decía, en velas semanales es un valor, vamos a imaginar que vamos a unir los techos, que serían estos, y vamos a imaginar que este es el canal, es un canal de relativamente poca tendencia. Yo creo que está empezando, en todo caso sería un canal que está empezando, ¿no? Veis aquí lo que son los mínimos que ha perforado, y después de perforarlos ha hecho un pullback y de momento está ahí, es decir, que no está, es el único de los que hemos visto que no está técnicamente en una situación de tendencia alcista, en una situación de sesgo alcista, ¿no? Está en una situación como mínimo lateral, de incertidumbre. Estoy buscando niveles clave que puedan ser relevantes. Si trazamos los retrocesos de Fibonacci desde aquí hasta aquí, veis que está cerca de haber corregido un 61,8% de esta subida, es decir, que y el 38,2% es justo ese nivel de soporte que ha roto hace unas semanas. Entonces, tiene que rehacerse, tiene que conseguir rehacerse. Si por lo que sea le damos un crédito y tenemos fe en los fundamentales de esta empresa, pues podemos adelantarnos a lo que el gráfico nos está diciendo, ¿no? Y a pesar de que este mínimo local y este mínimo local han sido perforados, ha hecho una caída en vertical, una vuelta no en V, pero bueno, ha intentado rehacerse y está ahí consolidando. Podríamos incluso considerar que esto es una especie de banderín, perdón, esto de aquí es un banderín, y lo ha perforado ligeramente al alza aquí, aunque ahora se está otra vez girando a la baja en la sesión de hoy, 22 de abril. Bueno, pues este soporte para mí a corto plazo es clave, sobre todo especialmente después de esta vela blanca que amaga un intento de reanudación alcista por encima de los máximos anteriores. Entonces, si realmente esto va en serio, lo que no debe de hacer ya es volver otra vez a meterse por debajo de estos mínimos locales. ¿Veis, no? Entonces, la ventaja, pues sí, que el stop está cerca y si cae por estos niveles habría que cerrar total o parcialmente la posición. Estamos hablando de una caída del 3%, vamos a decir, de una pérdida de esta posición daría una pérdida del 3%. Hay que tener en cuenta la liquidez que pueda tener el valor. Fijaros, las últimas semanas, 20.000 acciones, es decir, es un valor relativamente poco líquido. Pero bueno, si se va a rehacer y se va a reconstruir o incluso construir, porque lleva poco tiempo cotizando, si se va a reconstruir la tendencia alcista, estamos en un momento también óptimo, ¿no? Muy interesante, porque el stop estaría cercano. No habría que ni siquiera esperar que rompiera este mínimo local anterior, porque para mí esta zona de soporte ya es suficientemente relevante. Y a cambio de eso, si entramos en buen momento y el mercado se rehace, podría subir. Como siempre, lo que va a ocurrir aquí es que la tendencia general de fondo de la bolsa pues, se va a imponer. Y claro, ¿cuál es el problema? Pues el problema está en velas diarias. El índice Eurostoxx y los índices de la bolsa americana, en fin, las bolsas en general, pues están de momento, después de esta primera caída y este rebote que en Estados Unidos podría ser un pullback, estamos decidiendo si realmente hay fuerza y hay suficiente, digamos, confianza y liquidez y perspectivas de económicas y de inflación para poder seguir al alza. Si el Eurostoxx se gira a la baja,
los valores tecnológicos y el S&P 500 y las bolsas en general en el mundo se giran a la baja por debajo de este mínimo local anterior, va a ser muy difícil que incluso valores compounders como esos pues suban, consigan subir. En teoría serán valores que en un escenario de recesión en Europa y de recesión a nivel mundial en Estados Unidos, serían valores que en ese escenario que estoy dibujando en el índice Eurostoxx, serían los compounders, serían valores que deberían de caer menos. Y además, cuando el mercado, los índices bursátiles reboten posteriormente, serían valores que tendrían que subir más fuerte, ¿no? Esa es la perspectiva de los compounders. Pero, en cualquier caso, recordad que una empresa compounder se debe de mirar desde la perspectiva del largo plazo, ¿no? Y entonces, como mínimo, tendríamos que mirar el gráfico Eurostoxx en velas semanales. Y si estamos acercando una recesión y poco a poco esto se va descolocando a la baja, pues la rentabilidad que ofrezcan esas empresas compounders y el fondo de Alex Estebaranz es una rentabilidad que se reflejará en el largo plazo, no en horizonte de semanas, ni de meses, ni de trimestres, ¿no? Entonces, lógicamente, todo lo que hemos comentado anteriormente está supeditado a que el conjunto de la bolsa no caiga, no tenga un nuevo diente de sierra y no vuelva a mínimos, cosa que en mi opinión pues podría ocurrir, ¿no? Podría ocurrir en paralelo a la debilidad de la bolsa americana. Pero bueno, ya eso lo comentaré en otro vídeo, ya lo he comentado un poquito, el tema de la amplitud de mercado. Yo creo que ya llevamos varios meses en fase correctiva, también en Estados Unidos. Es lo que hemos visto en estos valores compounders, que llevan varios meses en fase correctiva, algunos más y otros menos, pero esa fase correctiva también ha depurado bastante la sobrecompra y la sobrevaloración que había en la bolsa americana. Valores que tenían que caer un 60, un 70, un 80% han caído, los que están fuertes han resistido, es decir, el mercado se ha saneado relativamente. Todavía tiene algo de margen de sanearse, pero no creo que estemos en las puertas de una gran caída y una gran crisis, y eso también sería interesante, ¿no? Porque a poco que el mercado siga depurándose, pueda hacer eventualmente un doble mínimo, incluso un fallo bajista, esos valores compounders pues son opciones interesantes que vigilar, ¿no? Bueno, pues nada más. Muchas gracias por los que habéis llegado hasta el final de este vídeo largo y nos vemos pronto en un nuevo vídeo.